Hoy vamos a compartir el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Ya las semanas anteriores hemos compartido los capítulos anteriores, pero hoy voy a compartir el capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el 17. Realmente es un capítulo donde hay mucha enseñanza para la iglesia, hay mucha enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente para estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana a través de su palabra. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, el ministerio de Jesús es público, donde Él predica, donde Él hace milagros, donde Él sana a muchos enfermos. Durante 3 años y medio Él pasa en ese ministerio público compartiendo con toda la gente. Pero hoy, desde el capítulo 13, la situación cambia. Ya deja las multitudes y se dedica exclusivamente a un grupo tan selecto que Él tiene, que es a sus discípulos. 12 discípulos. Entonces Él trata de compartir los últimos instantes con ellos. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto. Es por eso que Él manda a que se prepare una cena para compartir con ellos y tener un tiempo de intimidad. Porque está a punto de consumarse la traición de Judas. Judas lo va a entregar en pocas horas y Jesucristo será arrestado, será juzgado y será condenado. Y todos sus discípulos van a sufrir una terrible tristeza porque ya no lo van a ver más aquí en la tierra Jesús. Y en ese contexto, el Señor Jesús se reúne en el aposento alto para compartir la última cena con sus discípulos. Es allí donde los discípulos van a recibir una gran enseñanza de parte de su maestro. Una enseñanza que jamás se van a olvidar ellos. Y nosotros también. Pongan mucha atención. Porque es una enseñanza bien profunda. Es una enseñanza donde realmente Él resalta todo su amor que tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Vamos al tema. Versículo 1. Juan 13, versículo 1. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. En lo último de este versículo hay una palabra tan profunda que dice: los amó hasta el final. Es impresionante como Jesús dice. Aquí muestra cuánto nos ama el Señor, cuánto ama a sus discípulos. Y es ese amor que Jesús nos enseña en esta mañana. Es con ese amor que Él quiere que nosotros también lo practiquemos diariamente, porque realmente todos necesitamos amar y ser amados. Nos encanta que nos amen, ¿sí o no? Pero ¿con qué amor? Con ese amor verdadero, con ese amor genuino, con ese amor profundo. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque es lo que nos pide el Señor, es lo que nos está enseñando, como dice su palabra. Él nos amó hasta el fin, no por un momento. En el mundo actual en el cual vivimos, nos vamos a encontrar con personas muy difíciles, muy complicadas. Y de pronto alguien puede decir: no es tan fácil amar. Y uno puede decir: bueno, yo voy a decidir amar a esta persona. Pues no es así. No se trata de decidir.
Se trata de obedecer. ¿Por qué les digo esto? Porque es un mandamiento. El Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis los unos a los otros como yo los he amado. No se trata de decir, yo voy a amar a tal persona porque yo decido. Es un concepto muy bueno, pero no es así. Es un mandamiento de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, pues tenemos que obedecer. Tenemos que cumplir con ese mandamiento de amar a las personas, de amar a nuestro prójimo. Mujer, ¿tú amas a tu esposo a pesar de que ronca por las noches? ¿Tú amas a tu esposo a pesar que tiene mal carácter? ¿Tú amas a tu esposa a pesar que es muy bravo? Ese es el amor. Si tú lo amas, estás practicando ese amor verdadero. Porque Jesús nos va a enseñar en esta mañana algo que es muy importante. Él se va a sentar en la cena con 12 discípulos, de los cuales 2 le van a fallar. El uno de ellos es Judas. Pero Él lo sigue amando a Judas hasta el final. Entonces, amar no es tan sencillo, pero debemos amar. Porque es el amor que necesitamos nosotros practicarlo todos los días con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y a veces uno puede decir, es que tal o cual persona me cae mal. No, mi querido hermano, no es así. Tenemos que amar, tenemos que respetarnos. Porque Dios nos pide así. Es ese amor el que sirve de trasfondo en la escena que vamos a compartir hoy, en esta mañana. Es ese amor verdadero. Es ese amor que se humilla. Es ese amor que uno está dispuesto a soportar, a perdonar, a pesar que tal o cual persona no es recíproca con nosotros. No es como nos agrada. A veces nosotros envejecemos y nuestra esposa, pues así tiene que seguirnos amando. A veces estamos gorditos, pues así tiene que seguirnos amando. Estamos canositos, se nos está cayendo el pelo. Las mujeres comienzan a aparecer las arrugas en la cara, pues los esposos también tienen que amarlas. Porque así dice el Señor. Vamos a amarnos a todos. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Por qué? Porque Cristo dice que amó hasta el fin. Y esa fue la gran preocupación de Jesús. Él sabía ya que el tiempo había llegado. Pero la gran preocupación de él, ¿qué era? Tener un tiempo importante con sus discípulos para enseñarles esto. Por cientos de años los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua como un recordatorio de lo que Dios hizo en sacarlos de Egipto, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Y cada vez que Jesús comía el cordero pascual, seguramente visualizaba su propia muerte en la cruz del Calvario. Él no veía como una simple fiesta religiosa. Él veía algo más profundo. Y fue con esa conciencia que Jesús compartió esa última cena de Pascua con sus discípulos, sabiendo que la hora había llegado. Jesús sabía que en pocos minutos, en pocos instantes, en pocos días, Él iba a morir en la cruz. Y en medio de esa situación tan complicada, pues el deseo de Él fue compartir con sus discípulos. ¿Por qué? Porque los amaba profundamente. Porque ellos fueron escogidos por el Padre. Así como nosotros somos escogidos por el Padre. Tenemos que estar seguros nosotros
que toda la iglesia fuimos escogidos por el Padre. Y por eso Jesús nos ama hasta el fin, así como somos. Amén. Versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. El 3 dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Satanás se había infiltrado en el grupo de Jesús. Satanás es atrevido. Se atreve a infiltrarse en el grupo de Jesús. Así como puede infiltrarse en la iglesia. Puede infiltrarse en tu corazón. Todo depende de nosotros. Si le damos cabida, si le damos chance, Satanás puede infiltrarse. Y es lo que pasó con Judas. ¿Por qué se infiltró Satanás en el corazón de Judas? Porque era un hombre codicioso. ¿Qué le gustaba a Judas? Le gustaba el pushki, y mucho. Le gustaba el dinero. Entonces para Satanás no fue problema convencerlo. ¿Y qué quería Satanás? Quería la muerte de Jesús. Entonces se pusieron de acuerdo con Judas. ¿Para qué? Para que Judas lo traicione, que por 30 monedas de plata lo entrega a su maestro. Y eso es lo que pasó. Es bien atrevido Satanás. Y eso puede pasar también en nosotros. A veces alguien como que no te cae bien, le damos chance a Satanás y comienza a obrar en nuestros corazones y nos daña el corazón. Y uno puede decir: tal persona me cae mal. Eso pasa que en la iglesia. No me estoy inventando. Entre nosotros no debe pasar eso. Pues si en verdad amamos, como dije al principio, si amamos de verdad, si amamos con amor verdadero, así mismo tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si tú no perdonas, no amas a Dios. Porque ¿cómo puedes amar a Dios si nunca lo has visto? Si a tu hermano que lo ves todos los días no lo perdonas, no se puede. Jesús sabía que la hora había llegado. Jesús sabía que él había salido de Dios. Sabía que el Padre le había entregado todo en sus manos. Y que tenía que regresar al Padre, así dice la palabra. Y que en poco tiempo estaría sentado nuevamente en el trono de su gloria. Y fue con esa conciencia, con ese entendimiento, que Jesús sabía y era, porque Jesús sabía que Él era Dios mismo. Con esas manos puras, con esas manos de Dios, se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Vamos al versículo 4 y 5. Escuchen lo que dice. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. El 5 dice: luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Eso hizo Jesús. El Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, pues se dispone a lavar los pies de sus discípulos.
Quiero recordarles algo. En el tiempo del Señor, los caminos no eran asfaltados como hoy. ¿Cómo eran los caminos? Eran de tierra. ¿Y qué utilizaban las personas en ese tiempo? Sandalias. Y las sandalias no cubren totalmente los pies. Entonces quedan expuestos al polvo, a la arena y a toda la suciedad que puede tener en el camino. Es por eso que los anfitriones, cuando ellos invitaban a cenar a alguien, solían tener un esclavo o un sirviente para que hiciera esa labor de lavar los pies a los invitados. De hecho, era una tremenda descortesía invitar a alguien a cenar y no proveer los pies, no proveer el lavado de los pies. Pero ese trabajo que realizaba era tan humillante que solo lo hacía el esclavo de menos importancia. Para los judíos, lavar los pies a alguien era lo último que podía hacer. Por eso a nadie le gustaba hacer eso. Y aquí pasa un problema. El problema es que en el aposento alto no habían esclavos, no habían sirvientes. Pero sí había agua, sí había la toalla y sí había el librillo o recipiente para poner el agua. Y los discípulos empiezan a llegar y comienzan a sentarse en la mesa. De hecho, la mesa en ese tiempo no era alta como la que son ahora. En ese tiempo las mesas eran al piso, digámoslo así. Y los discípulos tenían que sentarse y se sentaban en forma de U. Nosotros en ese cuadro que vemos de la última cena vemos una mesa alta, sentada los discípulos en una silla. No era así en aquel tiempo. Los discípulos se sentaban prácticamente en el piso. Y los pies quedaban a un lado. Entonces, miren, era bastante incómodo que alguien se siente a la mesa a comer con los pies sucios. Es más, era hasta un poco antihigiénico. Por eso ellos tenían esa costumbre de que todas las personas que se sentaban a comer tenían que lavarse los pies. Y el anfitrión tenía que proveer todo eso. Y los discípulos se sientan ya en forma de U y listo. Pero al frente de ellos estaba el agua, estaba la toalla, pero nadie de ellos quiso hacer ese trabajo. Nadie dijo voy a lavar las manos, los pies a mi maestro. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Los discípulos tenían un corazón orgulloso. ¿Qué pasa? Como nadie hizo eso, Jesús se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un diebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En ese momento, ¿qué pensarían sus discípulos? El Rey de Reyes, el Señor del Señor, empieza a lavar los pies a sus discípulos. Un trabajo tan humillante. Yo imagino que todos se quedaron en silencio. O a lo mejor quedaron mirándose la cara, o hasta avergonzados. Pero para Jesús eso no era problema. Yo no sé si alguno de ellos consideró la posibilidad de a lo mejor lavar los pies a Jesús. O peor aún, yo no creo que ellos consideraron la posibilidad de lavarse los pies los unos a los otros. Yo no creo que eso pasó. Es más, como ya dije, ellos tenían un corazón orgulloso. Pero Jesús empezó a lavar los pies, incluido el de Judas, el que él sabía que lo iba a traicionar más tarde. Pero miren lo que pasó. Vamos al versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo:
¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Pedro es un poco atrevido. A Pedro le gusta hablar. Todo estaba bien. Jesús estaba lavando los pies a los discípulos. Pero llega Pedro. Y Pedro, como siempre, es impulsivo. A ver, un momento, Jesús, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Lo que le está diciendo Pedro a Jesús, le dice, tú nunca me vas a lavar los pies a mí. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino que Pedro le dijo así porque realmente Pedro era uno de los discípulos que más creía en Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes en otros evangelios cuando Jesús le decía a Pedro, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué le decía a Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Entonces, yo me imagino que Pedro no se sentía, digamos, capaz de que Jesús venga y lave sus sucios pies. De una manera como que él aparentemente estaba tratando de demostrar humildad. Pero no era así, hermanos. No quería dejarse lavar los pies. Pero miren lo que pasa en el versículo 7 y 8. Lo que dice así. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, le dice Jesús. Pedro sigue insistiendo, Pedro sigue negándose a que Jesús no le puede lavar los pies. Y alguien puede decir, en realidad Pedro es el único discípulo que se muestra con humildad. Pero no era así, era un orgullo disfrazado. ¿Por qué? Porque estaban delante de su maestro y los discípulos estaban aprendiendo de su maestro. Los discípulos no podían decir a su maestro lo que él tenía que hacer y no hacer. Y Pedro, ¿qué estaba? Se estaba negando a lo que Cristo quería hacer en él. ¿Qué quería hacer Jesús en él? Quería lavarle los pies. Pero él se negaba. Y eso pasa a veces en la iglesia. Hay personas que se niegan a ser ayudados. Son orgullosos. Están pasando grandes necesidades, pero se niegan y no dicen nada. Eso pasa en todo tiempo. ¿Han escuchado esas palabras que dicen, yo soy pobre, pero orgulloso? Tremendo. Ya parece proverbio eso. Y es lo que hizo Cristo en Pedro. Le hizo ver lo que había dentro de él. Por eso le digo, no vas a entender hoy, pero vas a entender más tarde. Pedro lo que quiso es controlar la situación. Pedro lo que quiso decirle a Jesús, hey, un momento, vos no puedes hacer esto. Le quiso decir lo que él tiene que hacer y no hacer. Y eso pasa a veces con nosotros, si nos miramos a un espejo. Nos comportamos así. A veces queremos darle órdenes a Jesús, lo que tiene que hacer y no hacer. Eso pasa cuando nosotros no aceptamos su voluntad y queremos que Él haga la voluntad de nosotros y no que Él haga la voluntad suya en nosotros. Debemos tener mucho cuidado, querida iglesia. Por eso en el versículo 8 dice, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Es una respuesta bien drástica. Querida iglesia, el lavamiento de los pies era el preámbulo de una humillación mayor. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero les voy a explicar lo que significa realmente lavar los pies, hablando espiritualmente. Claro que en ese tiempo Jesús le estaba lavando los pies porque realmente estaban sucios. Pero si hablamos espiritualmente, lo que significa,
es que es imposible vivir limpios en este mundo tan difícil, en este mundo caído. Nosotros que ya Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, con su sangre preciosa limpió nuestros pecados, es imposible mantenernos limpios. Lo que está diciendo es que ustedes necesitan venir a mí siempre para que yo les lave los pies, para que yo siga obrando en ustedes, para que yo siga limpiando sus pecados. No para salvación, sino para que vayas creciendo en santidad. Es lo que está diciendo. Ustedes necesitan que yo les lave los pies para que estén limpios, porque no pueden estar limpios en este mundo tan difícil en la que vivimos. Es lo que significa este lavamiento de pies, hablando espiritualmente. Necesitamos todos los días venir a los pies de Cristo, reconocer que somos pecadores, humillarnos y decir: Señor, yo necesito que tú me laves los pies. Yo necesito que la palabra, que el evangelio nos siga lavando. Porque el evangelio, la palabra, es como agua que nos limpia, que nos lava. Para eso necesitamos nosotros. Y es por eso que le dice Jesús a Pedro: si tú no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Pedro no entendía, pero luego ya empezó a entender. Versículos 9, 10 y 11. Entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El 10 dice: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Pedro comenzó a entender. Pedro le dice: bueno, está bien, no quiero solo los pies, quiero todo, quiero que me laves las manos, quiero que me laves la cabeza. Pero Jesús, bien claro, dice: tú no necesitas lavarte los demás, solo necesitas lavarte los pies. ¿Por qué? Porque dice: tú ya estás conmigo, tú ya eres salvo. No necesitas, pero sí necesitas lavarte cada vez los pies, que es venir a mí todos los días. Tienes que dejarte lavar, por favor, Pedro, porque si no lo haces, no tienes parte conmigo. Mis hermanos, ¿saben cuál es la lección que el Señor le estaba enseñando a Pedro? Es que todo aquel que no percibe la necesidad de lavarse los pies todos los días, aún no eres salvo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que piensan o creen: como ya soy salvo, entonces ahora hago lo que hago, digo lo que digo. No es así, querida iglesia. Nosotros necesitamos venir a los pies de Cristo. Necesitamos que Jesús nos siga lavando más. Como ya les dije, no para salvación, sino para que vayamos creciendo en santidad y para dar buenos frutos. Atento, iglesia. Si tú no percibes esa necesidad, probablemente perteneces al grupo de Judas. Pero si tú sientes necesidad de que todos los días necesitas del Señor, necesitas de su palabra, déjame decirte, si eres un verdadero creyente. Versículo 12. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Yo no sé realmente si los discípulos entendieron, pero lo que está diciendo Jesús es claro. Lo que le está diciendo es: si ustedes no se humillan, si ustedes no reconocen que necesitan que yo les lave los pies todos los días, no tendrán parte conmigo. Si ustedes no doblegan su orgullo en humildad, no tendrán parte conmigo. Versículo 13.
Cuando terminó de lavar los pies, perdón, el 13, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Si tú eres verdadero cristiano o verdadero hijo de Dios, debes entender que Jesús es nuestro maestro, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Cristo, el Señor, que vino y murió por nosotros en la cruz. Y nosotros debemos aprender de Él y no cuestionar su voluntad. Nosotros debemos dejar que Él siga obrando en nosotros y no negarnos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Debemos reconocer que Él dejó toda su gloria, vino a la tierra, se humilló, se hizo hombre por nosotros, por amor a nosotros. Eso ya fue demasiado humillante para Él. Y nosotros no queremos humillarnos a veces a reconocer quiénes somos. Porque muchas de las veces hay un problema entre nosotros. Tenemos demasiada alta la autoestima. Nos creemos los más importantes. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Somos siervos por amor. Vamos al versículo 14 y 15 para entender un poco más. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En estos dos versículos Jesús nos enseña claramente lo que Él hizo, lo que Él nos da. ¿Qué nos da Él? Amor. ¿Qué hizo? Se humilló por nosotros. ¿Y qué nos enseñó? Servicio. Servicio de humildad. Y es lo que debemos hacer nosotros. Siempre estar dispuestos a humillarnos delante de Dios. Y humillarnos también delante de nuestros hermanos. A veces alguien puede decir, es que tal o cual persona me hizo tanto daño que es imposible que yo le pueda perdonar. ¿Cuál es el mandato del Señor? Perdona a tu hermano. No tienes otra opción. No puedes decir, yo no puedo perdonar, porque me ofendió demasiado. Pues sí podemos perdonar. Y es lo que nos pide el Señor. No somos lo que pensamos. No es que él o ella tiene que venir a mí y pedirme perdón. No. Humíllate, querido hermano. En el caso tuyo y mío, la humillación, ¿en qué consiste? En que nos bajemos de esos pedestales y nos pongamos a servirles a los demás. Es lo que nos enseña nuestro maestro. El problema es que en los púlpitos ya no se predica el verdadero evangelio. Hoy en la actualidad hay muchos predicadores que utilizan el púlpito para predicar otro evangelio, a otro Jesús, a otro espíritu. Y no predican este verdadero evangelio que es de amor, de humillación, de perdón, de salvación. Prefieren predicar otro evangelio como el de prosperidad, como el que te anima. Y le encanta a la iglesia escuchar. Y es verdad, ¿a quién no le gusta escuchar que le diga, el Señor te quiere bendecir grandemente? Y todo dice, amén. Es bonito, es lindo. Y lo puede hacer el Señor. Pero si es su voluntad. Es lo que hoy en día la gente trata de enseñar en los púlpitos. Y no predica el verdadero evangelio. Se olvidan lo que son. Son siervos. No son los super predicadores. No son los super hombres. Los ungidos. No son. Somos siervos. Somos siervos por amor.
Es lo que somos. Es lo que nos está demostrando a Jesucristo. Cuando Él se humilla y empieza a lavar los pies. Algo que era tan, ¿cómo puede ser? Tan bajo hacer en ese tiempo. Pero Él lo hizo por amor y para enseñarnos a nosotros, para enseñar a sus discípulos. Y para culminar en el versículo 16 y 17 dice: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. El 17 dice: ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es aquí cuando nos damos cuenta de lo que Cristo nos dice, lo que somos. ¿Qué dice que somos? Somos siervos. Y es aquí también donde el Evangelio pone de cabeza toda la filosofía humana. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente que es muy orgullosa y que muchos de ellos procuran su gloria y no procuran el bien de los demás. Solo buscan el bienestar propio y no se preocupan por lo demás. Por eso dice el Señor: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Lo que está diciendo: serás dichoso si pones en práctica lo que yo te estoy enseñando. ¿Y cuál es el mensaje de la enseñanza? La humillación, el amor. Lo que hizo Él, siendo rey, siendo Dios, se humilló hasta lo más profundo, por amor a los escogidos, por amor a nosotros. Si hacemos eso, si obedecemos eso, estamos cumpliendo con el papel que Él nos ha dado, que es de ser siervos humildes y no los superhombres que muchos pretenden serlos. ¿Han escuchado ustedes esto? Es que yo soy hijo del rey y merezco lo mejor. ¿Se han escuchado? Pues aquí tienen el ejemplo. El rey, ¿qué hizo? Se humilló. El rey, ¿qué hizo? Dio su vida por nosotros. Entonces, hijo, ¿de qué rey eres? Es la enseñanza. Ubiquémonos en lo que somos. Es verdad, somos hijos del rey, pero eso se verá cuando estemos arriba en su presencia. Aquí no. Aquí en la tierra somos mortales. Somos siervos inútiles, pero por amor. Quiero concluir con esto. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dice el Señor. Ser manso y humilde de corazón. Querida iglesia, ¿eres manso y humilde? Respóndete tú. Ponte de pie, querida iglesia. ¿Tú quieres ser fructífero en el reino de Dios? Eso depende de cuánto te humillas y ames a tu prójimo. Horas antes de la Santa Cena, de la Última Cena, los discípulos se habían reunido para discutir cuál de ellos era el mayor o el más importante. Pues si tú quieres o anhelas ser el más importante o el mayor, tienes que servir más y ser más humilde.
como así nos enseñó el Señor Jesús. Por eso les digo, ¿tú quieres ser fructífero en el reino de Dios? Depende de ti y yo. Cuánto nos humillamos y amemos a nuestro prójimo y estemos dispuestos a perdonar a nuestros queridos hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.